Andas adelantando. Sí, intestino de grueso. Buenas noches, jóvenes. Para disculpar por ese retraso. Ok, bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de Anato-2. Estamos viendo la parte de lo que es de abdomen. Ya hemos entregado vísceras. Ahora nos vamos a intestino ¿qué? Grueso. Bueno, vamos a ver qué intestino grueso. Si hablamos de intestino grueso, tenemos que hablar de qué? De todos estos detalles. Hablo de qué? De ciego, apéndice qué? Vermiforme. Colon qué? Ascendente. Flexura qué? Cólica qué? Derecha. Colon qué? Transverso. Flexura cólica qué? Izquierda. Colon qué? Descendente. Colon qué? Sigmoides, recto y conducto anal. Vamos a ver que el recto y conducto anal lo describen en penes, ¿no? Muy bien. Pero si hablo de intestino grueso, tengo que hablar de qué? De todos estos detalles. ¿Ya? El término intestino grueso engloba a todas esas partes. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto mide intestino grueso? La literatura dice que mide 1,5 metros, ¿no? Ya aproximadamente va a medir esa longitud. Y bueno, vamos a ver que sigo ubicación, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ahí está, se encuentra a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? ¿Cómo diferenciamos si es ciego o colon ascendente? Trazando ¿qué? Una línea imaginaria. Una línea imaginaria que horizontal a nivel de qué? Del labio inferior de la válvula ileocecal. Todo lo que se encuentre inferior a esta línea imaginaria, ¿qué se llama? Ciego. Y bueno, ahí va la pregunta. El intestino delgado, que es la parte terminal, en este caso el ilio, ¿se une con la parte proximal del intestino grueso? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Se une o no? ¿Se une intestino delgado con ciego? ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dicen los clásicos? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? La parte proximal del intestino grueso, ¿qué es? Ciego. ¿Ya? Y bueno, ¿se une con ciego, intestino delgado? No, se une con colon ¿qué? La parte terminal del intestino delgado, que es ilio, ¿se une con la porción proximal del intestino grueso? No, se une con ¿qué? Con el colon ¿qué? ¿Así? Por eso hemos dicho, para diferenciar ciego de colon ascendente, ¿qué hago? Trazo ¿qué? Una línea imaginaria que horizontal. ¿Cuál es mi referencia? El labio ¿qué? Inferior de ¿qué? De la válvula ileocecal, ¿no? Sí, Ok, si no, vamos a ver que el ciego es la parte proximal de ¿qué? Del intestino grueso, pero que no se une al intestino delgado. La que se une, ¿qué es? ¿Qué parte del intestino grueso? ¿Cómo qué hace? Bueno, ya está aclarado eso. Muy bien. Vamos a ver que ciego, ya, vamos a ver si se encuentra, dice dónde, en fosa ¿qué? Ilíaca ¿qué? Derecha. Ahí lo vamos a encontrar. Tiene una cara anterior, tiene una cara ¿qué? Posterior, tiene una cara ¿qué? Lateral y una cara ¿qué? Medial, ¿no? Y bueno, de su cara medial, ¿qué están haciendo? El apéndice vermiforme. Normalmente de su cara medial, aproximadamente de 2 a 3 centímetros
del orificio ileal encontramos que el orificio que seco apendicular, es decir, a ese nivel vamos a encontrar que el inicio del apéndice que veriforme. O externamente, desde la unión iliocecal hacia que el apéndice veriforme tendría que ver 2 a 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Y bueno, en cirugía, ¿cómo encontramos el apéndice veriforme? Vamos a ver que nacen en la confluencia de qué, de las 3 de qué, tenias, ¿no? Ahí está. Intestino, ¿cómo diferenciar qué? Intestino delgado e intestino grueso. ¿Qué vamos a decir? Menciona la literatura. Alguien dice el grosor. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve? Si ese colon, si ese intestino grueso está atrofiado, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve, es muy subjetivo. Es subjetivo. Van a ver preparados que intestino grueso está atrofiado, ¿ya? Así que eso no me sirve. ¿Qué me sirve? Las tenias, ¿no? ¿Tenias hemos visto en intestino delgado? No, no hemos visto. Sino las tenias son características propias de ¿qué? De intestino ¿qué? Grueso. ¿Qué más? ¿De qué está compuesto la tenia? Estaba preguntando ayer a alguien, ¿no? ¿De qué está compuesto la tenia? ¿No? El tracto digestivo normalmente tiene que 3 a 4 capas, dice, ¿no? La más externa, ¿qué se llama? Serosa, ¿no? Luego, ¿qué viene? La capa, ¿qué? Muscular. Y la más interna, ¿cuál va a ser? La mucosa, ¿no? Esta capa muscular, ¿qué tipos de fibra? Tiene músculo liso, pero según su dirección, ¿cuántas fibras va a tener? 2 tipos de fibras. Unas van a tener en forma ¿qué? Longitudinal y en forma ¿qué? Circular, ¿no? Sino la capa muscular del tracto digestivo tiene 2 tipos de fibras según su dirección, pero ambas son músculo liso. Las longitudinales y las que circulares. En intestino grueso vamos a unir ¿qué? Las fibras longitudinales. ¿Y qué vamos a formar? Las tenias. Si no, la tenia está compuesto de ¿qué? ¿Qué hemos dicho ahorita? De fibras ¿qué? Longitudinales de esa pared ¿qué? Muscular del intestino ¿qué? Grueso. ¿Ya? Sino la capa longitudinal, ¿ya? De este intestino grueso se condensa para formar ¿qué? Tenias. ¿Ya? Y bueno, ¿cuántas tenias son? ¿Qué? Normalmente son 3. En colon ascendente vamos a encontrar a esta, que se llama ¿qué? La tenia ¿qué? Anterior. Como no se inserta ahí nada, va a ser la tenia también libre. Tenia para mí son... Esta es la tenia ¿qué? Para sí. Anterior o tenia ¿qué? Libre. En su cara posterior voy a encontrar 2 tenias más, ¿ya? Pero una se va a encontrar en posición lateral y una en posición ¿qué? Medial. Según esa posición, esta va a ser la tenia ¿qué? Postero ¿qué? Lateral o medial. Ok, y esta va a ser la tenia ¿qué? Postero medial. Esta también es conocido como en esta posición, en esta parte del intestino grueso, como tenia ¿qué? Mesocólica. Y esta va a ser la tenia ¿qué? Omental. Ok. ¿Cuántos tenias tiene el intestino grueso normalmente? 3. La tenia ¿qué? Libre
la tenia que omental y la tenia que mesocólica. En colon ascendente, por su posición, esta va a ser la tenia que posterolateral y esta va a ser la pero es la mesocólica, la aumental y la libre, ¿ok? Sino una característica del intestino grueso es que presenta tenias. No hay eso que, el intestino que delgado, ¿no? ¿Qué más? Pliegues. ¿Qué pliegues? ¿Ah? Semicirculares. ¿Pliegues qué? Semilunares, ok. Ya entrando a configuración interna, lo que mencionan sus compañeros que son los pliegues que semilunares. En intestino delgado hemos encontrado pliegues, pero casi ocupaban toda la circunferencia. Por eso se llamaban pliegues que circulares. Estos tienen la forma de semiluna, por eso se escriben como pliegues que semilunares. ¿Ya? Si no, en la configuración interna del intestino grueso encontramos los pliegues que semilunares. Los clásicos los escriben como válvulas del colon. Y bueno, esos pliegues en la configuración externa que han sido los surcos que presenta el intestino grueso, por si acaso. Bueno, ¿qué más? Por obligación, por querer también. Las tenias, ¿qué es? Músculo que liso, ¿no? Todo músculo que se contrae. Sí, está bonito, voy a ver. Y al contraerse, ¿qué va a provocar el intestino grueso? Estas saculaciones. Esas saculaciones, ¿qué se llaman? Austras. Ostras. ¿Hemos visto austras en el intestino delgado? No. Sino vamos a ver que las austras son ¿qué? Propias de qué? De intestino ¿qué? Grueso. ¿Ok? ¿Qué más? Nos falta algo más. ¿Qué es esto? ¿Esos son qué? Tiene 3 nombres. ¿Esos son lo qué? Eso es una acumulación de tejido adiposo. ¿Qué se llaman? Apéndices ¿qué? Omentales. También conocido como apéndices ¿qué? Epiploicos. También conocidos como ¿qué? Como cuerpos adiposos del colon. ¿Hemos visto apéndices omentales en el intestino delgado? No, por ende son características de ¿qué? De intestino ¿qué? Grueso. La literatura menciona el grosor, no lo puedo negar. Sí, pero si analizamos es que subjetivo hemos dicho. A ver, ¿cuánto es diámetro transverso del intestino delgado? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es? ¿O cuánto es? Claro. 2, 3, hasta 4 ¿qué? Centímetros. ¿Cuánto mide el intestino grueso? ¿Qué? Llega a medir entre 4, 5, 6, hasta 8 ¿qué? Centímetros. Diámetro transverso. Y si en preparado encuentro intestino de aproximadamente 2 a 3 centímetros y voy a decir que es intestino delgado, pero está iniciando en el cielo, ¿qué dice? No. Esa parte es muy subjetiva, ¿ya? Ok, sino características propias del intestino grueso, tenias, normalmente son 3, ¿ya? ¿Qué más? Austras, ¿de qué? Del colon, ¿qué más? Apéndices, ¿qué? Omentales, ¿qué más? En su configuración interna, los pliegues, ¿qué? Semilunares. Son 4 detalles, características que propias de qué, de intestino que grueso. ¿Por qué digo propias? Porque solamente lo veo en intestino que grueso, por si acaso.
Bueno, estábamos en ciego, ¿no? Hemos visto que el ciego también presenta ¿qué? Sus tenias. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo encontramos al apéndice vermiforme? Es donde están ¿qué? Están convergiendo ¿quién? Las tres tenias. A veces en preparado, a veces en cirugía no se aprecia, sino ¿cómo voy a hacer? Las tenias se ven fácilmente, no es complicado. Le seguimos a las tres tenias y ahí tendría que estar naciendo ¿quién? El apéndice que vermiforme. ¿Ok? ¿Qué vamos a decir del apéndice vermiforme? Tiene una longitud aproximadamente de ¿cuánto? De aproximadamente ¿qué? 7 ¿qué? A 8 ¿qué? Centímetros. Algunos autores dicen hasta 10, hasta 12 centímetros. Ok. Un diámetro transverso de ¿cuánto dice? De 4 a 8 ¿qué? Milímetros, por si acaso. Milímetros. ¿Ya? Bueno, normalmente ¿de dónde nace? De la cara medial del ciego. ¿Ya? Normalmente nace de la cara medial. Tendría que nacer de la cara medial. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a ver que su porción más apical puede cambiar de posición. Sí, puede cambiar de posición. Puede estar ¿qué? Pélvica, cuando el colon ascendente es muy largo, más de 15 ¿qué? Centímetros. Puede estar ¿qué? Tal vez más superior, cuando ese colon ascendente es más atrofiado. Ese apéndice puede estar ¿qué? Anterior al ilion, ¿qué se llama eso? Preiliar. Puede estar posterior al ilion, retroiliar. Puede estar debajo del ciego, subsecal. Puede estar anterior al ciego, presecal. Puede estar posterior al ciego, retrosecal. Bueno, esa porción que distal de ese ¿qué? De ese apéndice vermiforme puede variar, y de ahí vienen sus variantes que anatómicas, ¿no? Según su posición. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Límite entre intestino ¿qué? Delgado y grueso, pero un límite externo. ¿Cuál es? Unión ¿qué? Iliocecal. Ojo, es externo. Límite entre intestino delgado e intestino grueso, pero interno. ¿Cuál es? Orificio ¿qué? Ileal. Orificio secado, ¿cómo se escribe? ¿Ok? Ahora, este orificio no está libre, ¿no? Va a estar rodeado por una válvula. ¿Qué se llama esa válvula? Válvula iliocecal, que tiene varios detalles anatómicos. Tiene dos labios, dos comisuras, dos ¿qué? Frenillos. ¿Este qué va a ser? El labio ¿qué? Superior. Como se relaciona con el colon ascendente, también lo describen como labio ¿qué? Iliocólico. Este va a ser ¿qué? El labio ¿qué? Inferior. Como se relaciona con el ciego, ¿qué se va a llamar? Labio ¿qué? Iliocecal. Ambos labios lateralmente se unen mediante ¿qué? Comisuras. Así que esta va a ser su comisura y esta va a ser su otra comisura. Más allá de los labios se forma un pliegue. ¿Qué se llama eso? Su frenillo. ¿Su frenillo de qué? De la válvula iliocecal. ¿Ya? Así que esa válvula ha tenido partes, se ve preparado, ¿ya? Van a observarlo, se ve eso, ¿ya? Vayan que a ciego, vean, hay cortes a nivel del ciego, donde se aprecia. Labio superior, labio inferior, comisura y su frenillo. ¿Qué hace la válvula? Permite que el paso de un contenido, en este caso de qué? Del lumen de qué? Del intestino qué? Delgado, que es el ilion, al lumen de qué? Del intestino qué? Grueso, ¿no? Ok. ¿Qué más? El apéndice está fijado a pared posterior, sí, mediante qué? Su mesoapéndice. Así que el apéndice ha tenido qué? Una fijación a pared posterior. Y cuando la fijación se realiza entre víscera y pared, ¿eso qué es? ¿Hemos dicho? ¿Ah? Es un repliegue ¿qué? Peritoneal, pero ¿qué es?
¿Es un aumento? No. ¿Es un ligamento? Tal vez, pero ¿qué es? En este caso sería que un meso. Este es el mesoapéndice, pero es chiquitito. Se ve preparado. ¿Ya? Se ve. Ahí piensas que se ve. Se ve. Ok, vamos, seguimos ascendiendo. Colon ascendente, ¿cuánto mide? Aproximadamente 15 centímetros, dice. ¿Dónde va a iniciar? Una línea imaginaria horizontal que pasa a nivel del labio que inferior. Por encima de esa línea, ¿qué se llama? Colon ¿qué? Ascendente. ¿Va a ir por dónde? Por el surco ¿qué? Paracólico ¿qué? Derecho. ¿Hasta dónde? Hasta la cara visceral ¿de qué? Del hígado. ¿Ya? Y ahí se forma ¿qué? Su flexura. ¿Ya? ¿Qué se va a llamar? Flexura cólica ¿qué? Derecha. Los clásicos lo escriben ángulo hepático. Ok. Luego se forma ¿qué? Su colon ¿qué? Transverso. Ahora, cuando veamos hígado, cuando veamos lóbulo derecho del hígado, cara visceral, ¿qué vamos a decir? Se relaciona con qué? Con el riñón ¿qué? Derecho, impresión renal. Se relaciona con qué? Con la glándula suprarrenal ¿qué? Derecha, impresión suprarrenal. Y también tiene su impresión cólica, que se va a relacionar con qué? Con la flexura cólica derecha. Ok. Luego de que ese colon va en sentido superior, va a cambiar de dirección, va a ir en sentido ¿qué? Hacia el lado ¿qué? Izquierdo. Va a descender, va a ir en sentido ¿qué? Inferior, en forma de U. Luego otra vez va a ascender en dirección hacia el lado izquierdo, en dirección posterior. ¿Hasta dónde? Hasta el vaso. Y se relaciona con el vaso. Cuando veamos vaso, vamos a describir. El vaso en su cara visceral tiene una cara. ¿Qué se va a llamar? ¿Cara qué? Cólica. ¿Por qué cara cólica? Porque se relaciona, vamos a decir, con la flexura cólica ¿qué? Izquierda. También conocida como ángulo ¿qué? Esplénico. ¿Cuál es de las dos más alta? El ángulo ¿qué? Esplénico. ¿Quién impide que sea más alto este? El hígado. El hígado hace de que el ángulo esplénico sea mayor, más alto en este caso, no mayor, más alto que el ángulo que hepático. Ahora, este colon que transverso está libre ahí, no, está fijado al pared posterior por este repliegue peritoneal, que es su mesocolon que transverso. El mesocolon transverso une colon transverso a pared que posterior. Va a tener esa característica. Ya recordemos que el colon transverso y el mesocolon transverso dividen, ¿no? ¿Qué? La cavidad que peritoneal en un compartimento que es supracólico e infracólico, ¿no? Eso hemos visto en qué, en peritoneo, ¿no? Bueno, vamos a ver que el colon que descendente inicia a nivel de qué, de la flexura que cólica que izquierda, va a ir por el surco paracólico que izquierdo y termina ¿dónde? Algunos autores dicen termina en la fosa ilíaca que izquierda, dicen. Algunos dicen termina que en la cresta ilíaca que izquierda. Bueno. Y algunos autores dicen que termina ¿dónde? En la parte izquierda del estrecho superior de qué? De la pelvis. Bueno. Vamos a ver que a nivel de ese estrecho superior de la pelvis de su lado izquierdo, es donde termina que el colon que descende. Pero es donde va a iniciar ¿qué? El colon que sigmoides. ¿Ya? Sino que vamos a decir, el colon sigmoides ¿dónde inicia? Fosa ilíaca ¿qué? Izquierda. O si quieren,
porción izquierda de qué, del estrecho que es superior de qué, de la pelvis, ¿no? Y bueno, tiene una porción que descendente, tiene una porción que ascendente, que tiene la forma de una S itálica, dicen, pues lo han colocado colon sigmoides. ¿Está libre? No, no está libre. Está fijada a pared posterior mediante su mesocolon ¿qué? Sigmoides. ¿Y dónde termina el colon sigmoides? ¿A nivel de qué? De la vértebra sacra número 3. Se va a continuar con ¿qué? Con el recto y conducto ¿qué? Anal. Esa característica va a tener, así va a ser, ok. Así que vamos a ver que ese colon que sigmoides está fijado para el posterior mediante su mesocolon que sigmoides. Y cuando está, en este caso, cuando está la pieza, en este caso nueva, se puede ver, apreciar fácilmente. Pero cuando está diseccionada ya no se aprecia, ya no se ve, ¿no? Bueno, ese colon sigmoides normalmente tiene esas características como están viendo ahí en la imagen. Así es. Sí. Pero a veces puede estar atrofiado o a veces puede estar ¿qué? Dilatado, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, No, dependiendo. no, En este caso está dilatado, ¿ya? No es su configuración externa esto, ¿ya? ¿Ya? Presenta un descenso, pero presenta un ascenso que es mayor que lo normal. En algunos casos, ya, puede ser atrofiado. Directamente de la fosa ilíaca que izquierda puede ir que a la vértebra sacra número 3. Bueno, este colon sigmoides, la literatura dice que llega a medir hasta 40 ¿qué? Centímetros. A veces es menos, a veces es más, pero bueno, puede variar dependiendo de la patología, ¿no? Y sigue siendo. Si hablamos de la irrigación del intestino grueso, tenemos que hablar de dos arterias. La arteria mesentérica ¿qué? Superior y la arteria mesentérica ¿qué? Ah, Shams, La arteria mesentérica superior ya le hemos mencionado, ¿qué hemos dicho? ¿Dónde nace? A nivel de la aorta ¿qué? Abdominal. ¿A qué nivel hemos dicho? A nivel de la lumbar ¿qué? ¿No? ¿Qué lumbar? ¿Cómo lo encuentran? ¿Ah? ¿A nivel de qué lumbar? Aproximadamente. A nivel de la lumbar ¿qué? 1. Está ¿qué? Está por encima de qué? De la vena renal ¿qué? Izquierda, ¿no? Bueno, esta arteria mesentérica ¿qué? Superior es un ramo colateral de la aorta abdominal, hemos dicho. Va a ir en sentido ¿qué? Anterior e inferior hacia el lado ¿qué? Derecho. Ya. Uno de sus primeros ramos es la arteria ¿qué? Pancreático duodenal ¿qué? Inferior, y también la arteria pancreática inferior, ¿no? ¿Qué hemos dicho? De su lado ¿qué? Izquierdo nacen, ¿qué hemos dicho? Las arterias ¿qué? Intestinales, que llegan a ser entre 15 a 18, ahí lo estamos viendo, ¿no? Seccionadas. ¿Por qué? Porque estamos viendo intestino grueso. Del lado ¿qué? Derecho nacen las cólicas. Vamos a ver. Ya. Esta que están viendo es la arteria ¿qué? Cólica ¿qué? Media. Solo arteria cólica media, porque hay arteria cólica derecha media, por si acaso. Ya. Sino que vamos a decir, la arteria cólica media nace ¿de dónde? De la arteria mesentérica ¿qué? Ok, se divide en su ramo ¿qué? Hacia el lado ¿qué? Izquierdo, y su ramo hacia el lado ¿qué? Derecho. El ramo izquierdo se va a unir con un ramo de ¿qué? De la arteria cólica ¿qué? Izquierda. Y a esto lo llaman ¿qué? El arco de Ziolando. El arco marginal de Ziolando. La comunicación indirecta de ¿qué? De la mesentérica ¿qué? Superior con la arteria mesentérica ¿qué?
inferior. ¿Por qué digo la comunicación directa? Porque si analizamos, este ramo izquierdo nace de la cólica ¿qué? Media, y la cólica media nace de la arteria mesentérica ¿qué? Superior. Este ramo ascendente viene de la arteria cólica ¿qué? Izquierda, que a la vez es ramo de la arteria mesentérica ¿qué? Inferior. Por eso decimos, es la unión anastomosis de las mesentéricas ¿qué? Superior e inferior. Arco marginal desviolante. Ahora, su otro ramo derecho se va a unir con un ramo de ¿qué? De la arteria cólica derecha superior y forman parte del arco paracólico. Esas arterias que están rodeando al colon, jóvenes, que se llama arco paracólico. ¿Ya? Ok. Seguimos descendiendo. ¿Qué vamos a encontrar? Ahí vemos una, ahí vemos dos y ahí vemos tres. Estas son arterias que van hacia el lado ¿qué? Derecho. ¿Qué se llaman? Arterias cólicas ¿qué? Derecha. Por su posición, esta va a ser la arteria cólica derecha ¿qué? Superior. Se divide en su ramo ¿qué? Ascendente y descendente. Su ramo ascendente se está uniendo con ¿qué? Con un ramo ¿qué? Derecho de ¿qué? Que nace de la arteria cólica ¿qué? Media y forman parte mucho de ¿qué? Del arco paracólico. Su ramo ¿qué? Descendente se va a unir con el ramo ascendente de la arteria ¿qué? Cólica derecha ¿qué? Media. Y también forman parte del arco ¿qué? Paracólico. Esta arteria cólica derecha superior también es conocido como va al ángulo, arteria del ángulo ¿qué? En este caso ¿qué? Hepático. Ok. Y bueno, vámonos con esta arteria. ¿Qué arteria hemos dicho? La arteria ¿qué? Cólica derecha ¿qué? Media. Esta es la arteria cólica ¿qué? Media. Esta es la arteria cólica derecha ¿qué? Media. Diferente, ¿no? Diferente, por si acaso. La arteria cólica derecha media se divide en sus ramos ¿qué? Ascendente y descendente. Sus ramos ascendentes se unen con ¿qué? Con el ramo descendente de la arteria cólica ¿qué? Derecha ¿qué? Superior y forman parte del arco ¿qué? Paracólico para llegar parte del colon ¿qué? Ascendente. Y bueno, nos queda esto. ¿Qué se va a llamar? Arteria cólica que hemos dicho. Derecha ¿qué? Inferior. Pero también la literatura lo describe como ramo terminal de la arteria ¿qué? Mesentérica ¿qué? Superior. Y su ramo terminal ¿qué se llama? Arteria ¿qué? Iliocólica. Si no, esto es ¿qué? La arteria ¿qué? Iliocólica, ramo terminal de la arteria mesentérica ¿qué? Superior. También lo conocen como hemos dicho ¿qué? Como arteria ¿qué? Cólica derecha ¿qué? Inferior. Y bueno, va a tener un ramo para ¿qué? Para el ilio, por eso se llama iliocólica, porque llega también ilio. Y va a tener un ramo ¿qué? Ascendente que se va a unir con el ramo descendente de la arteria cólica derecha media y forman parte del arco ¿qué? Paracólico, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver que ciego esté llegado por las arterias secales ¿qué? Anterior y posterior. Estas arterias secales, ¿de dónde están viniendo? Lo seguimos y viene de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué hemos dicho? Arteria ¿qué? Iliocólica o arteria cólica derecha ¿qué? No, sino las arterias secales que anterior y posterior son ramos de ¿qué? De la arteria ¿qué? Iliocólica. La arteria secal anterior, ¿qué debe llegar? Cara anterior de ciego. Y la arteria secal ¿qué? Posterior va a llegar la cara posterior del ciego. Pero ambas nacen de ¿qué? De la arteria ¿qué? Iliocólica, por si acaso.
Cabeza amarilla. De la arteria secal posterior nace un ramito, que es la arteria que apendicular. Como ven, la arteria apendicular está yendo por el borde libre de su mesoapéndice. Va a llegar al apéndice vermiforme. No le La arteria apendicular normalmente nace de la arteria secal que posterior, pero puede nacer directamente de la arteria que ileocólica. Es una variante anatómica que presenta, por si acaso. Ok. Vámonos a la arteria mesentérica que inferior. Ay, Va a tener este ramito que se llama arteria que cólica que izquierda, que se divide en su ramo que descendente y su ramo que ascendente. Su ramo ascendente se está uniendo con quién? Con un ramo de qué? De la arteria que cólica que media. ¿Y a esto qué llamamos? El arco marginal de Ziona. ¿Ok? La unión indirecta de las mesentéricas, de las arterias mesentéricas que superior e inferior. ¿No? Ok. El ramo descendente de quién? De la arteria cólica izquierda se une con el ramo ascendente de qué? De la arteria sigmoidea que superior. Y también forman parte de qué? Del arco que para ok, luego de que la arteria mesentérica inferior va a dar a la arteria cólica izquierda, pueden nacer una sola arteria y dando que a las tres sigmoideas, o como están viendo ahí, naciendo individualmente de la mesentérica que inferior. Puede variar, eso es una variante anatómica. ¿Ok? Ahí veo 1, 2 y 3. ¿Qué son? Las tres arterias que sigmoides. Y por su posición, y hablando siempre en posición anatómica, a esto lo voy a describir como arteria sigmoidea que superior, a esta como arteria sigmoidea que media, y a esta como arteria sigmoidea que. Y cada uno se divide en su ramo ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente. ¿Ok? Vamos a ver que la arteria que sigmoidea superior, ¿qué hemos dicho? Sus ramos ascendentes se unen con ¿qué? Con el ramo descendente de la arteria cólica que izquierda y forman parte del arco que para. Su ramo descendente se va a unir con el ramo ascendente de la arteria que sigmoidea que media y también forman parte del arco que para. Este ramo descendente se va a unir con un ramo de qué? De la arteria sigmoidea que inferior y también forman parte del arco que para. Estas arterias, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar que cubiertas por su mesocolo que sigmoides. Si yo quiero encontrar a estas arterias sigmoideas, tengo que cuidar el colon sigmoides, el mesocolon sigmoides, porque ahí se encuentran esas arterias. Por si acaso, el que va a diseccionar intestino grueso tiene que tener mucho cuidado. Estas arterias son fundamentales para poder que, en este caso ¿qué? En este caso describir, en este caso su irrigación intestinal. Se puede, sí se puede. Ya hay preparados que tienen estas arterias, por si acaso. ¿Ya? Y bueno, como toda arteria tiene que terminar en algo, ¿no? La arteria mesentérica inferior, que nace de la aorta abdominal a nivel de la lumbar 3, es un ramo que desciende en sentido hacia el lado que izquierdo. Va a terminar ¿dónde? En la arteria que sectal que superior. Los clásicos describen como arteria hemorroidal superior, pero actualmente manejan que el término que sectal que superior. La arteria sectal superior, ¿qué voy a decir? Ramo terminal de la arteria que mesentérica que inferior. Arteria ileocólica, ramo terminal de la arteria que mesentérica que superior.
Esta arteria rectal superior, ¿qué va a llegar? Recto. Y hay tres arterias rectales. La arteria rectal superior, ramo terminal de la arteria mesentérica, ¿qué? Inferior. La arteria rectal media, ramo del tronco anterior de la arteria ilíaca, ¿qué? Interna. La arteria rectal, ¿qué? Inferior, ramo de la arteria pudenda interna. Eso vamos a ver en pelvis. Y bueno, ¿qué más? Esas arterias, ¿qué aportan? Sangre, ¿qué? Oxigenada, ¿qué? A intestino, ¿qué? Grueso. Esas células de intestino grueso, ¿qué van a desechar? Lo que no les sirve. Y todo eso viene, ¿qué? Mediante las venas. Hablaremos de drenaje venoso. Y tenemos que correlacionar con las arterias. Si el ramo terminal de la arteria mesentérica superior era la arteria ileocólica, ¿dónde inicia la vena mesentérica superior? En la vena, ¿qué? Ileocólica. Esta es la vena ileocólica, jóvenes. ¿Inicio de qué? De la vena mesentérica, ¿qué? Superior. Hay que siempre ver que del corazón que nacen las arterias van a ir hacia las células de los diferentes órganos. De los diferentes órganos que vienen las venas hacia el corazón. Así que estas venas tienen que ir ¿a dónde? Hacia el corazón. Tienen que ascender en este caso, ¿no? Así que, ¿dónde es el inicio de la vena mesentérica superior? ¿Vena qué? Ileocólica. Y a esta vena mesentérica, ¿qué? Superior del lado derecho, ¿quién le va a llegar? Las venas, ¿qué? Cólicas derechas. Dependiendo. En este caso hay la vena cólica, ¿qué? Por lo que está viendo, ahí está la vena cólica derecha media. Ahí se está viendo parte de la vena cólica derecha, que es superior, y termina, ¿qué? En la vena, ¿qué? Mesentérica, ¿qué? Superior. Del lado izquierdo, miren, esas son las venas, ¿qué? Intestinales, ¿no? Esas son las venas intestinales. Hablaremos de la vena mesentérica, ¿qué? Inferior. ¿Dónde iniciará? ¿Dónde termina la arteria mesentérica inferior? En la arteria secundaria, ¿qué? Sino la vena mesentérica, ¿qué? Inferior inicia ¿dónde? En la vena sectal, ¿qué? Superior. Y bueno, ¿qué le llega a esta vena mesentérica inferior? Las venas, ¿qué? Sigmoideas, ¿no? Ahí está, le está llegando. Y bueno, ahí tenemos la vena sigmoidea, ¿qué? Inferior, vena sigmoidea media, vena sigmoidea, ¿qué? Superior. ¿Y esta qué será? La vena cólica, ¿qué? Izquierda. Llegando, ¿qué? Llevando drenaje de parte de qué? Colon descendente y colon, ¿qué? Transverso. Lo seguimos a la vena mesentérica, ¿qué? Inferior. ¿Dónde está terminando? Va a ser afluente de qué? De la vena, ¿qué? Esplénica. La vena mesentérica inferior termina en la vena esplénica, como están viendo ahí. Y la vena esplénica lo seguimos y se une con ¿qué? Con la vena mesentérica, ¿qué? Superior. ¿Y qué forman? La vena porta, ¿qué? Hepática. ¿Ya? ¿Y dónde van a formar? Detrás del cuello del páncreas. ¿Ya? Así que, detrás del cuello del páncreas, ¿quién termina? La vena mesentérica, ¿qué? Superior, y la vena, ¿qué? Esplénica. ¿Y qué se forma? La vena porta hepática. Y bueno, esta vena porta hepática va a ir al hígado, va a entrar por el porte hepático, por el hilo del hígado, y bueno, eso vamos a ver en hígado, ¿no? Otro tema más. Hígado. Bueno, ese colon sigmoides puede tener más de 40 centímetros. ¿Qué puede provocar? Vólvulo. ¿Y la complicación qué va a ser? Recordemos que el colon sigmoides
se unen mediante su mesocolon sigmoides, ¿a dónde? A pared posterior. Y en su mesocolon sigmoides, ¿qué vamos a encontrar? Nervios, venas y arterias. Así que si vamos a comprimir esas arterias, ¿pasará sangre a colon sigmoides? No. Y si no llega sangre a una célula, ¿qué pasa? Mueres. Se muere, se necrosa. Es la complicación que tiene el bloque. ¿No? ¿Qué hora es? Falta. ¿Qué hora es?